Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuentos del Mundo. Hoy les tengo uno de mis escritores favoritos, un escritor de Estados Unidos. Decía alguna vez Enrique Pérez Gay de México en su programa, se me fue, La Otra Aventura. Enrique Pérez Gay decía que no hay otra cosa más maravillosa que leer el cuento norteamericano. Es poderosísimo, es muy fuerte. Y estoy muy de acuerdo, aunque no estoy muy de acuerdo con muchas ideologías y posiciones misógenas, racistas que posee este país, en muchos de sus espacios culturales que no son todos, a Dios gracias que no son todos porque sería terrible, pero algo que sí es fuerte Estados Unidos es en su texto y en su literatura corta, en su cuento corto como es el cuento. Y no sería nada el cuento si no conociéramos a uno de sus representantes más importantes. Se llama Ambrose Bierce. Y aquí yo quiero citar una frase que quiero saludar a una amiga que se llama Carolina Arias, que fue la que me acercó a este libro que se llama La vida se encuentra en las utopías que podemos soñar. ¿Cómo las podemos soñar? ¿Cómo las podemos planear? Aceite de Perro nos acerca aquí a este autor y vamos a leer de él un texto maravilloso que se llama La Cosa Maldita. Un texto de suspenso, de terror. Y si les suena es porque yo lo nombro muchísimo. Ambrose Bierce es el autor del Diccionario del Diablo. Y por eso les suena, porque yo lo recomiendo harto. Y por eso mismo pues hoy estoy recomendando este libro que se llama Aceite de Perro y otros cuentos macabros. Pueden encontrarlo en diferentes editoriales. Hay que tener y hay que leer Ambrose Bierce. Hay que leer el humor negro, la ironía, el sarcasmo, el miedo. Y hay que darse cuenta de que los escritores nos pueden dar muchísimos espacios. Dejen volar su imaginación, dejen que los cuentos los invadan y dejen que Ambrose Bierce hoy nos cuente este cuento de miedo, suspenso y terror. Sean bienvenidos. La cosa maldita, por Ambrose Bierce. 1. Uno no siempre se come lo que está en la mesa. A la luz de la vela del cebo que había colocado en el extremo de una rústica mesa, el hombre leía algo en un libro. Era un viejo libro de contabilidad, muy gastado, y aparentemente la escritura no era muy legible, porque de vez en cuando el hombre ponía la página cerca de la llama para iluminarla mejor. La sombra del libro hundía en la oscuridad la mitad del cuarto, oscureciendo unas cuantas caras y siluetas, porque fuera del lector había otros 8 hombres. 7 de ellos se apoyaban en las toscas paredes de troncos inmóviles y en silencio, y por ser el cuarto pequeño no muy lejos de la mesa. Con solo extender el brazo cualquiera de ellos hubiera podido tocar al octavo, que yacía en la mesa boca arriba, cubierto en la parte por una sábana, los brazos en los costados. Estaba muerto. El hombre del libro no leía en voz alta y nadie decía una palabra. Todos parecían esperar que algo ocurriera. Solo el muerto no tenía ninguna expectativa. De la densa oscuridad que reinaba afuera llegaban los siempre insólitos ruidos de la noche en el yermo, la larga y anónima nota de un coyote distante, la pulsante y queda vibración de los insectos en los árboles, los extraños cantos de los pájaros de la noche, tan diferentes de aquellos de las aves diurnas, el zumbido de los torpes escarabajos y todo ese misterioso coro de pequeños ruidos que solo parecen haber sido escuchados a medias cuando ya han cesado, como un guarda contra una indiscreción. Pero nada de esto notaba nadie en el grupo. Sus miembros no eran aficionados a intereses ociosos, y sin importancia práctica, eso se notaba en cada estría de sus curtidas caras. Visible, incluso bajo la débil luz de la vera, eran evidentemente vecinos, granjeros y leñadores. El lector era un tris diferente. Se podría decir que era del mundo, mundano, aunque había algo en su atuendo que daba fe de una cierta comunión con los organismos de su medio ambiente. Su chaqueta a duras penas sería adecuada en San Francisco, sus zapatos no eran de origen urbano, y el sombrero que estaba en el piso a su lado
él era el único descubierto, era tal que de ser considerado simplemente como un artículo de adorno personal, no sería posible determinar su significado. Su semblante resultaba hasta cierto punto atractivo, aunque con algún indicio de severidad. Sin embargo, esta podría ser simulada o cultivada como conviene a alguien con autoridad, pues se trataba de un juez. Era en virtud de su empleo que estaba en posesión del libro que leía. Lo había encontrado entre los efectos del muerto, en su cabaña, donde ahora tenía lugar la pesquisa. Cuando el juez terminó la lectura, se metió el libro en un bolsillo del pecho. En ese momento se abrió la puerta y entró un joven. Él, a las claras, no era montañero de origen o crianza. Estaba vestido como los que habitan en las ciudades. Tenía, sin embargo, la ropa cubierta de polvo, como después de un viaje. De hecho, había cabalgado velozmente para estar presente en la diligencia. El juez lo saludó con la cabeza, nadie más le dio la bienvenida. Estábamos esperándolo, le dijo el juez. Es necesario que concluyamos este asunto esta noche. El joven sonrió. Siento haberlo hecho esperar, le dijo. No me marché para evitar su mortificación, sino para telegrafiarle a mi diario el relato de lo que supongo me llamaron de vuelta para hacer aquí. El juez sonrió. El relato que usted telegrafió a su diario, le dijo, probablemente difiere del que hará usted aquí bajo juramento. Eso, respondió el otro, acaloradamente y con visible rubor en la cara, será como usted quiera. Usé muchas hojas y tengo copia de lo que envié. No le escribí como noticia porque es increíble, sino como ficción. Puede formar parte de mi testimonio bajo juramento. Pero dice usted que es increíble. Eso no debería importarle a usted para nada, siempre y cuando yo jure que es cierto. El juez guardó silencio un rato, clavada en el piso su mirada. Los hombres en los costados de la cabaña hablaban en susurros, pero rara vez apartaban la vista de la cara del cadáver. Por fin el juez alzó la cabeza y dijo, proseguiremos con la diligencia. Los hombres se quitaron los sombreros. El testigo prestó juramento. ¿Cómo se llama usted?, le preguntó el juez. William Harker. ¿Su edad? 27. ¿Conocía usted al difunto Hugh Morgan? Sí. ¿Estaba usted cuando él murió? Cerca de él. ¿Cómo fue, quiero decir, su presencia aquí? Estaba de visita para cazar y pescar. Parte de mi propósito, sin embargo, era estudiar su extraña y solitaria forma de vida. Parecía un buen modelo para un personaje de ficción. A veces escribo cuentos. A veces los leo. Gracias. En general los cuentos no los suyos. Algunos de los jurados se rieron. En un ambiente sombrío el humor se destaca. Los soldados ríen con facilidad en las pausas de las batallas y una broma conquista por la sorpresa en la presencia de un muerto. Narre usted las circunstancias en que tuvo lugar la muerte de este hombre, dijo el juez. Puede usted usar las notas y los apuntes que desee. El testigo comprendió. Sacó un manuscrito del bolsillo del pecho, lo puso cerca de la vela y pasó las páginas hasta encontrar la parte que quería leer. Segundo, lo que puede suceder en un campo de avenida silvestre. Abro comillas. El sol apenas acaba de aparecer cuando salimos de la casa. Íbamos tras las codornices, cada uno con una escopeta, pero con un solo perro. Morgan dijo que el mejor terreno quedaba más allá de una cierta loma que señaló, y que cruzamos por una trocha a través del chaparral. Del otro lado, el suelo era completamente plano y densamente cubierto de avena silvestre. Al salir del chaparral, Morgan estaba solo unas pocas yardas más adelante. De pronto oímos a escasa distancia a nuestra derecha y en parte enfrente un ruido como el de un animal sacudiéndose en la maleza que podíamos ver agitándose con violencia. Asustamos a un ciervo, dije yo. Ojalá hubiéramos traído un rifle. Morgan, quien se había detenido y observaba con atención fija el alborotado matorral, no dijo nada, pero había martillado los dos cañones de su escopeta y la sostenía lista para apuntar. Me dio la impresión de que estaba algo excitado, lo que me sorprendió porque tenía la reputación de ser excepcionalmente frío, incluso en momentos de súbito e inminente peligro. Vamos, dije yo, ¿no va usted a llenar un ciervo de perdigones para codornices, o sí? Él siguió sin responder, pero al echar un vistazo a su cara al darse vuelta ligeramente hacia mí,
Me llamó la atención la intensidad de su mirada. Comprendí entonces que teníamos entre manos un asunto serio y mi primera conjetura fue que habíamos hecho saltar a un oso gris. Avancé hacia Morgan martillando el arma. La maleza estaba quieta ahora y los ruidos habían cesado, pero Morgan seguía atento al lugar como antes. ¿Qué es? ¿Qué diablo es? ¿Qué diablos es? Le pregunté. Esa cosa maldita, respondió sin voltear la cabeza. Tenía la voz ronca y forzada. Se veía que estaba temblando. Iba a seguir hablándole cuando observé que la avena silvestre en torno al lugar del ruido se estaba moviendo en la forma más inexplicable. Me es muy difícil describirlo. Parecía que la agitaba un ventarrón, que no solo la doblaba, sino que la prensaba, que la estrujaba para que no pudiera levantarse, y ese movimiento se prolongaba directamente hacia nosotros. Nada de lo que yo había visto antes me afectó en forma tan extraña como este insólito e inexplicable fenómeno, pero me es imposible recordar haber sentido miedo. Recuerdo, y lo cuento aquí por raro que parezca porque entonces lo tuve presente, que cierta vez, al mirar descuidadamente por una ventana abierta, tomé por un instante un arbolito cercano a un grupo de árboles grandes un poco más allá. Parecía del mismo tamaño de los demás, pero como estaba más clara y nítidamente definido en forma y detalle, no parecía estar en armonía con ellos. No era sino una pura falsificación de la perspectiva aérea, pero me asombró casi y me atemorizó. Confiamos tanto en la operación de unas cuantas leyes naturales conocidas que percibimos cualquier aparente suspensión de ellas como una amenaza contra nuestra seguridad, como una advertencia de inconcebibles calamidades. Así que ahora, el movimiento aparentemente sin causa de la maleza y el lento constante acercarse a nosotros de la línea de conmoción era algo claramente perturbador. Mi compañero parecía de verdad asustado, y a duras penas pude dar crédito a mis sentidos cuando lo vi llevarse la escopeta al hombre y disparar los dos cañones contra las agitadas espigas. Antes de que hubiera disipado el humo de la descarga oí un gran grito feroz, un aullido como el de un animal salvaje, y lanzando la escopeta al suelo Morgan dio un salto y huyó con rapidez del sitio. En ese mismo momento, el impacto de algo invisible como el humo, alguna blanda y pesada sustancia que parecía lanzada contra mí con gran fuerza, me lanzó violentamente al suelo. Antes de que pudiera levantarme para recuperar la escopeta, que al parecer había sacado de mis manos, oí a Morgan gritar en mortal agonía, y mezclados con sus gritos unos ruidos broncos y salvajes como los que se oyen en una pelea de perros. Con indescriptible terror, me levanté como pude y miré hacia donde Morgan se había retirado, y que Dios en su bondad no me permita ver de nuevo semejante espectáculo. A menos de 30 yardas estaba mi amigo, con la cabeza doblada en un ángulo espantoso, sin sombrero y con el pelo en desorden y estremeciendo su cuerpo hacia los lados, hacia atrás y hacia adelante. El brazo derecho levantado parecía manco. Por lo menos no podía ver la mano. A veces, tal como me lo dice el recuerdo de aquella escena extraordinaria, no podía percibir sino una parte de su cuerpo. Era como si hubiera sido borrado parcialmente. No puedo expresarlo de otro modo, y luego un cambio de posición lo exponía por completo. Todo esto debió ocurrir en cosa de unos segundos, pero durante aquel tiempo Morgan asumió todas las posiciones de un terco luchador derrotado por una fuerza y un peso superiores. Solo lo veía a él, aunque no siempre claramente. Durante todo el incidente se oían sus gritos y maldiciones como a través de un envolvente estruendo formado por unos sonidos de rabia y de furia, como jamás había escuchado brotar de garganta de hombre o de bestia. Solo por un momento permanecí vacilante, pero luego tiré la escopeta y corrí en ayuda de mi amigo. Tenía la vaga creencia de que le había dado un ataque o que era víctima de alguna clase de convulsiones. Antes de llegar a su lado ya había caído y estaba quieto. Todos los ruidos habían cesado. Sin embargo, con una sensación de terror que ni siquiera me había inspirado aquellos horribles sucesos, vi de nuevo el misterioso movimiento de la avena silvestre apartándose del área pisoteada en torno al postrado y avanzando hacia la orilla del bosque. Solo cuando se perdió fui capaz de retirar los ojos y mirar a mi compañero. Estaba muerto. Cierro comillas. Un hombre, aunque desnudo, puede estar en harapos. El juez se paró de su asiento y se puso de pie junto al muerto. Levantando la sábana por el borde la retiró, revelando todo el cuerpo.
completamente desnudo y con un color arcilloso bajo la luz de la vela. Tenía, sin embargo, amplias máculas negras y azulosas, obviamente causadas por un agolpamiento de sangre bajo contusiones. El pecho y los costados parecían golpeados con una cachiporra. Tenía horrorosas laceraciones, arrancada la piel en tira y jirones. El juez rodeó la mesa hasta llegar al extremo y desató el pañuelo de seda que había pasado bajo la quijada y anudado en la cabeza del muerto. Al retirar el pañuelo quedó a la vista lo que había sido el cuello. Algunos de los jurados, que se habían levantado para ver mejor, se arrepintieron de su curiosidad y desviaron sus caras. El testigo Harker fue a abrir una ventana y se apoyó en el antepecho desfallecido y con ansias. Dejando caer el pañuelo sobre el cuello del cadáver, el juez fue hasta un rincón y de una pila de ropa sacó una de las prendas y la sostuvo un momento para inspeccionarlas. Todas estaban rasgadas y tiesas de sangre. Los jurados no inspeccionaron nada más de cerca, parecían más bien indiferentes. La verdad es que habían visto todo esto antes. La única cosa nueva para ellos era el testimonio de Harker. Caballeros, dijo el juez, no tenemos más pruebas, creo. Ya les han sido explicados sus deberes. Si no tienen nada más que preguntar, pueden ustedes salir y deliberar el veredicto. El presidente del jurado, un hombre de 60 años, alto y con barba, se levantó. Deseo hacer una pregunta, señor juez, dijo. ¿De qué manicomio se escapó su último testigo? Señor Harker, preguntó el juez, serio y tranquilo. ¿De qué manicomio escapó usted? Harker se ruborizó de nuevo, pero no dijo nada. Y los 7 jurados se pusieron de pie y salieron solemnemente de la cabaña. ¿Ya ha dejado de insultarme?, dijo Harker tan pronto como él y el funcionario se quedaron solos con el muerto. Supongo que estoy libre de irme. Así es. Harker hizo ademán de irse, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Sus hábitos profesionales eran muy fuertes en él, más que su sentido de dignidad personal. Se dio vuelta y dijo: el libro que usted tiene ahí, reconozco que es el diario de Morgan. Parecía usted muy interesado en él. Lo hojeó mientras yo testificaba. ¿Puede verlo? Al público le gustaría. El libro no tendrá ningún papel en este asunto, respondió el funcionario metiéndoselo en el bolsillo. Todas las anotaciones fueron hechas antes de la muerte del escritor. Cuando Harker salía de la casa, los jurados volvieron a entrar y se pararon en torno a la mesa, en la cual, de nuevo bajo la sábana, se distinguía claramente el cuerpo. El presidente se sentó cerca de la vela, sacó del bolsillo del pecho un lápiz y un pedazo de papel y escribió trabajosamente el siguiente veredicto, que todos los demás firmaron con diferentes grados de esfuerzo. Nosotros, los jurados, encontramos que los restos tuvieron su muerte a manos de un puma, pero algunos de nosotros piensan así todo que sufrieron un ataque. Cuarto, una explicación desde la tumba. En el diario del difunto Hugh Morgan hay ciertas anotaciones que tienen posiblemente un valor científico en cuanto a sugerencias. En la pesquisa sobre su cadáver, el libro no fue presentado como evidencia. Posiblemente el juez determinó que no valía la pena confundir al jurado. La fecha de la primera nota citada no puede comprobar por haber sido arrancada la parte superior de la página. El fragmento es el siguiente. Corría haciendo un medio círculo con la cabeza volteada, siempre hacia el centro y de nuevo se quedaba quieto, ladrando con furia. Por fin corrió hacia los matorrales tan rápido como pudo. Al principio creí que se había vuelto loco, pero cuando volvió a la casa no noté ningún cambio en su forma de ser diferente del que obviamente se debía a su miedo al castigo. ¿Pueden los perros ver con las narices? ¿Imprimen en algún centro de sus cerebros los olores e imágenes de las cosas que los emiten? Septiembre 2. Al mirar anoche salir las estrellas sobre la cresta de la loma al este de la casa, observé que desaparecían sucesivamente de izquierda a derecha. Cada una se eclipsaba solo un instante y solo unas pocas al mismo tiempo, pero a lo largo de la loma todas las que estaban a 1 grado o 2 de la cresta se borraron. Era como si algo hubiera pasado entre ellas y yo, pero yo no podía ver, y no había suficientes estrellas para definir el perfil. Ah, esto no me gusta nada. Faltan las entradas de varias semanas, pues 3 hojas fueron arrancadas del libro. Septiembre 27. Ha estado por aquí. Todos los días encuentro pruebas de su presencia. Vigilé de nuevo toda la noche desde el mismo escondrijo, con la escopeta en la mano y perdigones en ambos cañones. Por la mañana estaban ahí las huellas frescas como antes,
pero hubiera podido jurar que no me quedé dormido. Por cierto que ya casi no duermo. Es algo terrible, insoportable. Si estas asombrosas experiencias son reales, me voy a volver loco. Si son imaginadas, ya lo estoy. Octubre 3. No me voy a ir, no me va a correr. No, esta es mi casa, mi tierra. Dios odia a los cobardes. Octubre 5. No puedo soportarlo más. Invité a Harker a pasar unas pocas semanas conmigo. Es un hombre sensato. Por su reacción podrá ver si estoy loco. Octubre 7. Tengo la solución del misterio. Se me ocurrió anoche, de pronto como una revelación. Qué sencillo, qué terriblemente sencillo. Hay sonidos que no podemos oír. En cada uno de los extremos de la escala hay notas que no rozan una cuerda de ese imperfecto instrumento que es el oído humano. Son demasiado altas o demasiado graves. He observado bandadas de mirlos ocupando la copa entera de un árbol, la copa de varios árboles y todos cantando al mismo tiempo. De pronto, en un momento, en absolutamente el mismo instante, todos emprenden vuelo y se alejan. ¿Cómo? No se podían ver entre sí, ocultos por las ramas. En ningún momento se percibía la presencia de un líder. Ha tenido que haber una señal de advertencia o una orden alta y aguda, por encima del clamor, pero imperceptible para mí. También he observado estos vuelos simultáneos estando todos en silencio, no solo los mirlos sino otros pájaros. Las codornices, por ejemplo, separados entre arbustos y distantes, o incluso en el lado opuesto de la colina. Los marinos saben que un banco de ballenas calentándose o jugueteando en la superficie del mar a millas de distancia y separadas entre sí por la convexidad de la tierra, se sumergen a veces en el mismo instante, desapareciendo todas en un solo momento. Ha soñado de la señal, demasiado grave para el oído del marino en el mástil o de sus camaradas en cubierta, pero ellos sienten sus vibraciones en el barco, en cierto modo como vibran las piedras de una catedral con las notas bajas del órgano. Y lo que sucede con los sonidos pasa con los colores. En cada extremo del espectro solar, el químico puede detectar la presencia de los rayos llamados actínicos. Representan colores, colores integrales dentro de una composición de la luz, que nosotros no podemos discernir. El ojo humano es un instrumento imperfecto. Su gama solo cubre unas pocas octavas de la escala cromática real. No estoy loco. Hay colores que no podemos ver y que Dios me ayude. La cosa maldita es de uno de esos colores.